En Carne Viva, un podcast con Rafael Narbona. Episodio primero, Hermanos Bardem. Hola, buenas tardes. Estamos en Algete, un pueblo de las afueras de Madrid, y estamos celebrando la fundación de la Asociación Pilar Bardem. Yo soy Rafael Narbona, profesor de filosofía, escritor, crítico literario. Me acompaña Pau, ahora se presentará él, que es el miembro más joven de la junta directiva, y yo creo que no hace falta presentar a ninguna de las personas que me acompañan, ¿no? Tenemos a los 3 hermanos Bardem, lo cual constituye un lujo extraordinario, y queremos un poco explicar cómo surge esta asociación. A raíz de que tenemos ciertos problemas en Algete para celebrar actos pues, de carácter progresista, para promover la cultura, desde un planteamiento de izquierdas, pues Fernando, que es otro miembro de la junta directiva, y yo, decidimos crear una asociación. Y buscamos una persona, una figura que representara todo lo que nosotros queríamos promover, que era la cultura y el compromiso social. Yo hablé de que conocía a Carlos ya hace tiempo, y de inmediato Fernando dijo, pues lo tenemos muy claro, Pilar Bardem. ¿Quién mejor para representar a esta asociación? Así que bueno, ahora con esta grabación iniciamos una serie de videopodcasts que queremos dedicar al mundo de la cultura y al mundo del compromiso social, político, etcétera. Y vamos a hablar durante una hora, pues yo creo que fundamentalmente de Pilar Bardem, lo que representa y hasta qué punto es necesario en el momento actual figuras de sus características. Afortunadamente tenemos a sus 3 hijos, que yo creo que son 3 dignísimos herederos de su legado y que han seguido la misma estela. Y bueno, vamos a pasar, ahora Pau a lo mejor quiere añadir algo. Bueno, yo soy Pau, ya me ha presentado Rafael, pero bueno, a mí me gustaría decir como persona joven que necesitamos muchísimos más referentes como Pilar Bardem en un momento donde ser joven en el mundo es muy, muy complicado. Entonces me gustaría preguntaros a todos quién fue Pilar Bardem. Carlos, esa sería la primera pregunta. Ella se definía como una obrera de la vida. Yo creo que es una expresión preciosa. ¿Qué quiso decir con esto? Yo creo que uno por uno, no sé, nos podéis hacer una evocación Sí. de quién fue Pilar Bardem y por qué se la sigue recordando. A ver, ¿vamos de mayor a menor o menor a mayor? Eso lo decidís Porque yo soy el vosotros. niño pequeño. Yo es el pequeño. Yo soy el niño pequeño de 57 años. Sí, muy Bueno, empiezo yo. pequeñito. Empiezo yo por ser pequeño y el más consentido. Vale. No, yo creo que cada uno lo dirá, pero es un honor y un placer y bueno, estamos muy emocionados de estar aquí y del gesto que habéis hecho en nombrar la organización con el nombre de nuestra madre, ¿no? Asociación. Para nosotros es un recordatorio del legado que ha dejado y que está tan presente a nivel calle de lo que nuestra madre representa. Y estamos absolutamente orgullosos de lo que ella hizo. Y como has señalado tú, queremos estar a la altura de las circunstancias. ¿Cómo se hace eso? No lo sé, pero una de las cosas que sí sabemos por la educación que tuvimos es no perder la empatía. Suena muy sencillo, pero estamos en momentos muy complicados donde estamos todos muy ocupados y muy obsesionados con tomar partido, con tomar posiciones, con reconocer aquellas cosas que no nos gustan y que queremos cambiar y está muy bien, pero no podemos dejar de empatizar con lo que nos rodea, con todos y cada uno, ¿no? Y mi madre, dentro de su ideología y de su capacidad, era una mujer muy empática y muy cariñosa y que reconocía la necesidad del afecto hacia la otra persona. Y creo que la asociación va a traer eso, y va a proponer eso, y va a promover eso. Y tanto sea en Algete como en otro sitio, es necesario hoy en día. Y por lo que decías tú, Pau, también, para que las generaciones más jóvenes también se reconozcan que están representadas, ¿no?
que hay un lugar para ellos y que, independientemente de la ideología, tiene que ver con unirse con algo en común, que es el amor a la cultura, el amor a la educación, el amor a A la humanidad al la final. humanidad, ¿no? Exactamente. La solidaridad, La solidaridad, que eso no tiene color. la ternura, incluso. Exactamente. Y creo que mi madre representaba eso. Quizás se refería como obrera de la vida en ese sentido, en que hay que estar todo el día picando y no olvidar que son cosas muy pequeñas, diarias, lo que hay que hacer para construir algo que merezca la pena a nivel comunidad, ¿no? Y ella lo hacía con su actitud, más que con su discurso, que también lo hacía con su actitud, con las otras personas, ¿no? Entonces, perdóname, me he extendido un poco, pero ¿quieren a Pilar Bardem? No sé, te paso la pregunta. La patata caliente, sí. Una obrera de la vida. Es que mi madre era toma de tierra. O sea, era Piscis, también estaba en su nube. Pero mi madre era muy, muy de la tierra, de la gente de clase baja, del trabajador. Cuando mi madre tuvo épocas que creo que fue castigada por sus ideas políticas y por su posicionamiento, nosotros hemos pasado una infancia apretada porque en mi casa a mi madre no la daban trabajo. No la daban trabajo por conflictiva, porque decían, uy, la Bardem está entrando en un teatro, en un rodaje, y en cuanto viese una injusticia, alzaba la voz. Nunca se cayó, y eso trajo problemas de castigo laboral. Pero creo que los tres coincidimos en esto. No hay teatro en España, no hay set de rodaje donde no vengan los técnicos o actores a darnos las gracias, porque mi madre se partió la cara por ellos. Entonces, a mí cuando viene un compañero y me dice, joder, Mónica, o sea, tu madre, yo me lleno de orgullo y creo que ese es esa lucha, ese compromiso, esa coherencia, la hemos heredado los tres y yo estoy súper agradecida y voy a los sitios con el orgullo de mi apellido y sobre todo con el orgullo de ser referente que estaba desde el técnico y el actor más humilde, y ella se enfrentaba con los grandes, o sea, con los directores, con los productores, por defender de eso, de gente que estaba, bueno, pues muy sometida. Sí, aparte, perdóname, eso definió mucho también su trabajo como director en AISG, por Claro. los derechos de los actores a nivel de derechos. Institución, derechos... No solamente en España, sino en toda Latinoamérica, ¿no? Y hizo mucho por muchas de las cosas que ahora se han conseguido a nivel de derechos laborales de los actores, ¿no? Carlos. Bueno, pues mi madre, ya lo han explicado mis hermanos muy bien. Mi madre, a mí me hace gracia pensar, mi madre, esta pregunta que te hacen ahora cuando te sientas en cualquier restaurante, Sí. si tienes alguna intolerancia, mi madre hubiera dicho a la injusticia. Muy Entonces, bien. mi madre era una mujer que tuvo una vida larga, complicada, muy rica. No solo nuestra madre, como ha explicado bien mi hermana, es un poco la mama grande de los actores de este país y por extensión de muchos de Latinoamérica. Y es una mujer que desarrolló a edad muy temprana una conciencia social clara y un posicionamiento. O sea, antes que una conciencia política, tuvo una conciencia social, a la que luego dio forma política. Y era una mujer que defendía valores que yo creo que tenemos que reivindicar constantemente, y más en estos días oscuros, en estos días de disolución de todos los vínculos comunitarios, todo este auge de las extremas derechas y todo esto no se sostiene sino a base de convencer a la gente de que hay que militar en el individualismo más feroz. Y mi madre era todo lo contrario, y es un poco lo que nos enseñó a nosotros, que solos no valemos nada y que la única manera de cambiar las cosas es unirnos. Mi madre siempre buscó la unidad con otros, la unidad frente a las injusticias. Y bueno, tiene una biografía muy curiosa de evolución en este sentido. Ella empezó siendo una niña de las monjitas, ella quería ser misionera, conoció al padre Llanos en el Pozo del Tío Raimundo, detectó enseguida lo que estaba bien, lo que estaba mal y cuál era su lado en la vida, y de niña de las monjitas acabó siendo secretaria general de espectáculos de Comisiones Obreras.
Toma ya, ¿eh? Entonces, bueno, Y pero en el fondo, para creo ella, que muy amiga de Marcelino Camacho. sí, 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 de Marcelino, de su mujer, pero en el fondo hay una tremenda coherencia en esto, que es la preocupación por el otro, por la Sí, que empatía, por la correcto, la solidaridad. empatía. Mm, Ujú. ujú. Y bueno, ahora mismo a mí me resultó esperanzador escuchar a Carlos hace pues unos meses diciendo que él no estaba tan seguro que el auge de la extrema derecha se fuera a consolidar y que pensaba que antes o después, esto lo hablamos en Válgame Dios, pensaba que antes o después esto se desplomaría. ¿Realmente es así? ¿Estamos asistiendo al final de este fenómeno? ¿Qué habría dicho tu madre en este contexto con la guerra de Irán, la destrucción de Gaza, el bombardeo del sur del Líbano, Pues mi madre, la guerra de Sudán, de la que nadie habla y y que está generando tanto sufrimiento? pues mi madre hubiera sufrido mucho. Lo que pasa es que mi madre, y es una expresión que yo he heredado de ella, hemos heredado los tres y que me gusta utilizar, que es la santa indignación. Mi madre hubiera ardido en santa indignación, porque ella era proactiva, ella no sufría de una manera pasiva. Ella, si sufría, se ponía manos a la obra y veía qué podía hacer. Entonces yo creo que mi madre, ante el genocidio de Gaza, ante los horrores que estamos viviendo día con día, siendo como fue una mujer que al final de sus días, por temas de salud, acabó con una movilidad muy limitada, no me cabe la menor duda de que la hubiéramos tenido que acompañar e ir del brazo con ella a manifestarse, a gritar, a recoger firmas, a ir al Congreso, a gritarles a la cara a nuestros políticos que hagan lo que tienen que hacer. Mi madre no entendía la solidaridad como un ejercicio de compasión. Tú no puedes ser empático y solidario sin sentir compasión, pero ella no se quedaba en eso. Ella la compasión la movía a la acción, que creo, y como fundadores que sois de esta asociación, que repito, como dicen mis hermanos, es un honor que hayáis bautizado en el nombre de mi madre, el asociacionismo y la acción social, la acción política tiene que partir de ahí. Está muy bien afligirse, está muy bien conmoverse, pero eso tiene que servir para ponerte en marcha. Mi madre es una mujer que nunca se detuvo a lamentarse. Se lamentaba, blasfemaba, pero luego veía Luego dónde hay que era la ir, primera en que... dónde hay que ir, qué hay que Exacto. hacer, con quién tengo que hablar, a quién podemos unir a esto. Y eso es eso es el legado, creo que es más importante. Una de las banderas de tu madre fue el feminismo, ¿no? Sí. Y además, hablando hace unos momentos con Cecilia, que espero que no le moleste que la mencione, pues hablábamos de que todavía, pues eso, en España parece que nos hemos Hay un problema. resignado a que maten a 50 mujeres todos los años. A una media de a 4 por mes, a 1 por semana. Sí. Estamos Una en este año. barbaridad. Ahí me gustaría preguntaros, sobre todo yo, desde mi perspectiva, que veo la España actual, que no he vivido otras épocas de España, me gustaría preguntaros cómo creéis que en la industria actual, y bueno, concretamente a ti, Mónica, que eres mujer, ¿qué supuso Pilar Bardem para el feminismo dentro de la industria de los actores y las actrices? A ver, yo creo que mis hermanas estarán de acuerdo. En nuestra infancia tuvimos el privilegio de estar rodeado de gente de la cultura, actores, actrices, con una diversidad donde había gente muy diversa y muy libre dentro del corsé que era aquella época. Entonces, mi madre sí marcaba diferencias, pero no marcaba diferencias por ser mujer o no serlo, porque estábamos rodeadas de gente muy diversa. Pero ella, siendo mm, también una mujer maltratada, cuando salió de eso, salió con la katana. O sea, no iba a dar un paso atrás, iba a defender a cualquier mujer que estuviese sometida. Pero el corazón de mi madre, que era enorme, y su inteligencia, que era enorme, y su empatía, después de, por supuesto, como mujer, pelearse por las mujeres, ya se peleaba por cualquier ser humano que estuviese en una situación de desigualdad o de injusticia. Y ahí entraba, por supuesto, todos los compañeros LGTBI, ¿verdad? Estábamos rodeados de gente maravillosa que mi madre se partió la cara por ellos igual. O sea, Yo creo que también en mi caso, por ejemplo,
lo que hizo por el buen feminismo, y para decir buen feminismo es el feminismo de acción, el feminismo no solamente teórico, sino el que produce una acción y un cambio social a un nivel de calle, era la educación que tuvimos. O sea, yo lo que me ha, creo, lo que me ha salvado del machismo cultural y educacional en el que yo he crecido con 57 años es el hecho de haber sido criado por una mujer con esa fuerza, ese temperamento y esa sensibilidad y esa actitud frente a los demás. Valiente y al mismo tiempo responsable. No era una mujer kamikaze, tenía 3 hijos en casa y tenía muchísimas responsabilidades, pero al mismo tiempo hacía pasos y tenía una actitud con el valor que a veces nos ha costado, pues sí, pues que la nevera estuviese vacía o que hiciese mucho frío en casa, pero hemos aprendido eso, que siempre hay un sacrificio, siempre hay que hacer un sacrificio si es que tienes que tomar, si es que realmente quieres crear un cambio. Y eso, viniendo de una mujer, a mí me ha dado una referencia importantísima que para mí me hace imposible pensar que hay una desigualdad. Por eso la desigualdad de género me parece tan extraordinariamente absurda y reprochable y denunciable y repugnante, porque es como, yo no he visto eso en casa, yo no entiendo cómo puede existir eso, pero es que nuestra madre ha sido quizá una mujer que ha podido ejercer eso de una manera muy libre, con sus consecuencias, buenas y malas, pero quizá otras mujeres en esa misma generación no podían, no les dejaban, no tenían el lugar o no tenía la persona al lado, en este caso nuestro padre no estaba, que le permitiese hacer eso. Entonces, a mí, a nivel educacional, por eso creo que el mayor acto de feminismo ha sido haber sido educado por mi madre, ¿no? Vuestra madre nunca lamentó el peaje profesional que significó implicarse en las causas que ella consideraba justas. Vosotros también habéis asumido ese peaje. Imagino que es especialmente complicado en Estados Unidos manifestarse contra la guerra de Irán y manifestarse contra el genocidio que se ha cometido en Gaza. Los actores Se está cometiendo, que que se no ha está parado. cometiendo, es cierto. Gracias por corregirme. Pero es cierto que hay muchos actores y escritores que se inhiben por miedo a perder lectores, por miedo a perder proyectos. Yo no sé si en el caso de Javier esto te va a ti a acarrear algún tipo de represalia laboral. Yo creo que sí, está sucediendo a un nivel en el que yo no soy consciente. Yo no lo sé, no te puedo decir a ciencia cierta y con datos, esta persona no me ha llamado, ha dejado de llamarme, pero evidentemente por lo que me llega hay muchos proyectos que no han sucedido o que mi nombre se ha caído por mis acciones. Yo tengo el privilegio y la suerte de poder tener una oferta laboral en América y fuera de América, en España, en Europa, en Sudamérica, con lo cual no tengo una dependencia total de los estudios ni del sistema de financiación americana, norteamericana. Con lo cual tengo la libertad de poder hablar, porque sé que no dependo de ellos. La gente que está residiendo allí y que vive allí y que convive con esos lobbies prosionistas extremadamente de derechas, ultranacionalistas, tienen miedo a la represalia que existe sin duda. Pero, a diferencia del 2014, donde yo también recibí un varapalo a nivel mundial, fue la primera vez que recibí un castigo mediático a nivel mundial y fue duro, por también por adherirme a una carta en la que se denunciaba ya un supuesto genocidio, o sea, el inicio de un genocidio al pueblo palestino. Y yo escribí una carta al país que se llamaba genocidio. Llegaron a contratar páginas centrales del New York Times con mi cara y la cara de mi mujer con el título antisemita. Yo recuerdo estar rodando una película en Sudáfrica, estar en el gimnasio y ver en el televisor del gimnasio la CNN abriendo conmigo una foto conmigo que ponía antisemita y helarme la sangre y decir, ¿qué he hecho? En esa época, hace ya 12 años, ellos manejaban la narrativa, ¿no? Si estás contra Israel, eres antijudío.
Y claro, el poder que tienen, mediáticamente hablando, controlando todos los medios, es extraordinario. Y ahí me di cuenta. Hasta el punto de que te hace dudar. Y si tienen razón, que es el arma que han estado manejando durante mucho tiempo, ¿no? Eso ha cambiado. Ahora ya sabemos que eso no es así, que eso es una manera de acallar, de crear la autocensura, de crear la autocensura creada por el miedo y la represalia, el miedo a la represalia. Pero la evidencia audiovisual tan extraordinaria que tenemos al día de hoy, y informativa, ha hecho que la gente, y sobre todo la generación joven, diga, no, 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 esto está mal, esto es un genocidio, y esto no puede ser permitido en el siglo XXI. Y eso es lo que yo noté cuando los Oscar tomé la iniciativa de decirlo, porque mi madre me lo dijo al oído. Porque yo estaba ahí, yo quería hacer algo, pero nosotros hablamos con nuestra madre, yo hablo con mi mamá y la escucho. Y yo escuchaba que me decía, tranquilo, Javier, respira, dilo tranquilo, no lo digas con emoción, simplemente ten en cuenta que lo que estás diciendo es lo correcto. O sea, tienes la razón. Sobre todo saliste ganando, pero también por el hecho de que muchísima gente, o sea, nos faltan referentes que tengan la valentía para poder decir alto y claro, da igual dónde, Es lo que que yo quería. exactamente, que se está cometiendo un genocidio y que la guerra está mal. Y que está mal porque ahora parece que vivimos en un mundo donde sí, los señores de la guerra pueden hacer lo que quieran y Pero nosotros es no que fue el tenemos... único, Pa. Fue el único, fue el único. Es Lo que que yo fue, que quería- fue lo increíble, que fue el Sí. único. Lo que yo quería proponer ahí era, seamos capaces de conjugar, de unir las dos cosas. La capacidad de poder trabajar, porque uno tenga una identidad laboral o profesional suficientemente buena como para poder trabajar, y el derecho a la libertad de expresión. No puede estar una cosa reñida con la otra. Y si es así, como es lo que pasa en Estados Unidos, entonces tenemos un problema. Esto no es una democracia, es una dictadura mediática. Sí, Y entonces lo que hizo ese gesto, creo, fue poner en evidencia esas cosas y poner en evidencia a aquellos que tomaron voluntariamente la decisión de no tomar partido en eso, porque saben que El miedo. les va mal para el bolsillo. claro. Eso, Sí, y eso ya ha quedado en evidencia. Que anteponen lo que viene a ser el poder económico a la humanidad, a la empatía, ¿no? Y otra cosa que a mí me llama la atención es que la tragedia de Palestina, que como dice Carlos, y nos podría él decir algo ahora sobre esto, no se interrumpe, es la que más visibilidad tiene. Pero, por ejemplo, vuestra madre estuvo muy preocupada por el pueblo saharaui, por Sí. sus derechos, y además ahora mismo Mi madre hay es ciudadana saharaui de honor. hay 50 guerras ahora mismo en el mundo. De la mayoría ni se habla. Son muchos conflictos en el centro de África. Y en Sudán se teme que se está perpetrando también un horrible genocidio, solo que prácticamente sin testigos. Hay que hablar de todos estos temas. No podemos... Pero Pau ha puesto el dedo en algo que yo creo que es muy importante. Yo, como sabes, y ya lo hemos hablado muchas veces, creo que el pesimismo es reaccionario y que hay que ser el optimismo revolucionario. Hay una cosa muy interesante sobre lo de las guerras, que han intentado establecer ahora, en nuestros tiempos, que la guerra, que el mundo es como es y que la guerra es un estado natural de las cosas. Sin embargo, fíjate que la inmensa mayoría de la población se espanta de las guerras y se espanta de los genocidios, porque la inmensa mayoría de las personas siguen sintiendo repugnancia frente a eso. Hace poco leía que Margaret Mead, la antropóloga, fijaba el inicio de la humanidad en un fémur de un neandertal Sí. que demostraba que se había roto la pierna y se había soldado. Y Margaret Mead dijo, aquí se inicia la humanidad, porque este señor, este homínido, se rompió una pierna y el resto de la tribu le cuidó. Un animal que se rompe una pierna se muere. Este señor ya no es un animal, es un ser humano y el resto le ha cuidado. Tenemos que combatir esa narrativa de lo que es normal, de lo que es el sentido común. El sentido común, ya lo sabemos, no es más que la ideología de la clase dominante. Y la clase dominante que tenemos ahora es belicista. Pero hay que agarrarse a esos brotes verdes, a darnos cuenta de que para la inmensa mayoría de la humanidad, y cada vez está levantando más la voz, y para eso hacen falta referentes, Sí. le repugna la guerra, porque el estado natural del ser humano no es estar en guerra, es estar en colaboración, es estar en paz.
Si nuestra especie ha prosperado sobre el planeta es por la colaboración, Sin no por la duda, guerra. sin duda. ¿Y cómo se cultiva ese optimismo revolucionario? ¿Vuestra madre era optimista? ¿Vuestra madre era optimista en ese sentido? Yo creo que sí, yo creo que mi madre vivía en esta cosa de la santa indignación que llevaba por fuerza una carga de optimismo, porque si tú no te resignas, eres optimista. Si tú piensas, yo puedo contribuir a que esto cambie, yo puedo hacer algo para que esto cambie, eso implica ser optimista. El pesimismo te paraliza, por eso siempre nos quieren pesimistas, porque nos quieren derrotados, nos quieren domados. Es lo que le pasó a Primo Levi, por cierto, que se acabó suicidando. Exacto. Y ha habido hoy también Jan Amery y otros supervivientes de los campos de concentración. Yo me acuerdo que Jan Amery, del que se habla menos, que era un ciudadano austriaco, que estuvo en Auschwitz y que escribió un libro que se llamaba Más allá de la culpa y la expiación, decía, es que parece que Hitler ha ganado la guerra. Y él en aquel momento hablaba de la guerra de Vietnam y también del golpe de Estado que habían dado en Irán para acabar con un... Y es fácil, va un poco con el carácter, yo creo, caer en el pesimismo, ¿no? Sí, pero entonces lo que hay que ser, porque muchas veces, claro, la respuesta inmediata, por ejemplo, a un discurso como el que yo estoy haciendo ahora es, bueno, tú ves que eres un ingenuo y eres un buenista. Y yo ante eso contesto, no, yo soy una persona que he procurado informarme de las cosas. Lo que no soy es un ingenuo en el sentido de que sé que el progreso de la humanidad no es un vector hacia adelante ininterrumpido, no es una flecha hacia el futuro. La historia de la humanidad es una historia de avances y de retrocesos, de periodos de oscuridad muy profundas, mucho peores que los que estamos viviendo en estos días, que son terribles, los ha habido. Y esos periodos normalmente siguen periodos de luz y de colaboración. Entonces, teniendo eso en mente, hay que aspirar a movilizar al mayor número posible de personas hacia esa luz, hacia esa movilización. Y eso es una cosa que mi madre siempre tuvo muy... Eso tiene que ver con eso que te decía, que mi madre no se limitaba a lamentarse y a compadecerse, a decir, ¡ay, qué injusticia es eso! No, decía, ¿qué se puede hacer? Vamos, manos a la obra. Sí, ahora además... Y a tejer red. Hoy estamos atendiendo a esta movilización global progresista que se está dando, ¿no? Para no normalizar la guerra como un utensilio para hacer geopolítica y defender ciertos intereses, sino que realmente vuelva a unir los 5 continentes los conceptos de paz. Y yo creo que es muy importante lo que dices y sobre todo al final que no caigamos en estos partidos políticos que justifican lo injustificable, que se rinden ante intereses económicos y que realmente sí demos cabida a esos brotes verdes que hay en la sociedad y que, joder, tenemos que poner todo nuestro empeño, todo nuestro trabajo en que eso salga adelante. Por supuesto que sí. Qué maravilla, Pau, que tú representas aquí la juventud y tiras por... Siglo XXI. Sí, y tiras por la por la 20 ventana la tontería esta ya también instrumentalizada de los jóvenes, a los jóvenes no les importa, a los jóvenes no leen, las jóvenes no están pero luego- interesados. Es mentira, porque quieren exactamente lo otro. Quieren que el joven ya se rinda a la evidencia. Ah, Que bueno, rinda y diga, claro. mira, es que este es el mundo en el que me ha tocado vivir. pero Luego, las manifestaciones multitudinarias en el mundo, por ejemplo, contra la guerra, contra el genocidio, estaba llena de jóvenes. de jóvenes. de jóvenes. Y hay que ponerlo muy en valor porque Por es que ahora supuesto. parece que todos los jóvenes pues seguimos a Charlie Kirk o seguimos a la ultraderecha y hemos perdido toda la fe en la democracia y no, realmente muchísima gente joven estamos muy implicados en política, estamos en las cabeceras de todas las manifestaciones por la educación pública, la sanidad pública, los derechos humanos, entonces, joder, Bravo. Yo no creo que haya más jóvenes de ultraderecha, por ejemplo, yo tengo 63 años y cuando yo era chaval, pues en Madrid lo que había por la calle era fascistas y nazis, combates de béisbol y cadena pegando palizas y con pistolas. Sí, eso lo he vivido yo también. Por ahora, yo eso no lo estamos... yo no lo estoy viviendo, por lo menos. Yo no creo que haya más. No des ideas. Pero cuando dicen y salen estas estadísticas que están hiperpublicitadas, hiperfinanciadas, dicen, todos los jóvenes, todos los chicos. No Todos los jóvenes, chicos, todos los los chicos. porque la gran barrera al fascismo son las mujeres. Sí. Pero cuando dicen, no, es que el 25, el 30% de los jóvenes son de ultraderecha. Yo no compro eso, no creo que sea verdad. Pero es que además, aunque fuera verdad, eso significa que hay un 75 o un 70% que no lo son. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es darle referentes, propuestas de asociación, propuestas de lucha colectiva a esos jóvenes para que entiendan que en ellos está también cambiar las cosas, por supuesto. A mí una cosa que me ha llamado la atención es que habéis hablado del padre Llanos. Yo estudié con los jesuitas y soy de los que todavía simpatizo con la teología de la liberación y con figuras como Ignacio Ellacuría, John Sobrino, que fueron, bueno, Ellacuría fue asesinado en El Salvador, como Rutilio Grande,
Y es curioso que en las parroquias de los años 70, como por ejemplo en Moratalaz, donde era mi mujer, había sacerdotes rojos, como Mariano Gamo, que prestaban sus parroquias para que se reuniera comisiones obreras, la UGT, y poca gente sabe que en España hubo una cárcel exclusivamente para curas rojos, en Zamora, por la cual pasaron 120 sacerdotes. Con lo cual, el ejemplo de las parroquias, yo lo saco a colación primero porque simpatizo con la teología de la liberación, aunque ya sé que Carlos y yo en esto tenemos ahí una diferencia No, hombre, ontológica, yo admiro ontológica. mucho a la teología de la liberación, lo que pasa es que yo las... Ha habido Gaspar García Laviana, Sí, que fue no, por supuesto, Camilo pero Torres, etc. yo lo que tengo son mis reservas con cualquier tipo de institución eclesiástica. Pero bueno, un poco estos grupos lo que querían era precisamente convertir la Iglesia en algo horizontal. Lo importante es que se creen iniciativas en todos los frentes, creo yo, Mira, eso, y que se sumen. Volviendo a lo que nos reúne aquí, que es Pilar Bardén, es muy curioso. Mi madre me contaba, yo tuve el privilegio de ayudarla a redactar sus memorias, grabando 87 horas de conversación. Mi madre tenía una memoria fotográfica. Impresionante. Que luego las volqué, porque no existían los discos duros, y las volqué en CDs que tenemos los hijos con la voz de nuestra madre. Bueno, mi madre contaba una cosa siempre, que claro, ella se educó en un colegio de monjas. Entonces ella, cuando era pequeñita, mi madre nace en el 39, o sea, estamos hablando del año 40 y tantos. Claro. Pues las monjitas le ponían a rezar por la salvación de los chinitos y de los comunistas, Sí, y por el los caudillo. homosexuales, sí. Y entonces mi madre, según ya fue más mayor y ya se enteró de que su hermano, al que adoraba, era comunista, cuando las monjitas le hacían rezar por la salvación del comunismo, de Rusia, mi madre empezó a decir, bueno, pero mi hermano es un tío estupendo y... No necesito ninguna no entiendo oración. nada, Yo lo ¿qué veo muy pasa? bien ¿Por por qué los casa. comunistas? Bueno... Y entonces en aquella época fue cuando, muy niña, pues la llevaron las monjitas a donde el padre Llanos, y entonces ella enseguida, volvemos a lo de siempre, tenía un olfato privilegiado para detectar las injusticias, lo que no estaba bien. Y entonces ahí empezó a hilar y dijo, vamos a ver, esto de rezar por la salvación de Rusia, ¿por qué no rezamos por ayudar a esta gente? Y luego ya pasó en vez de rezar a ayudar a esta gente, voy a ayudar a cuidar los enfermos, porque mi madre cuidaba enfermos en el El pozo. padre Llanos era comunista, por cierto. Claro, Y entonces, y bueno, fue lo que le conoció y tuve con al padre Llanos. claro, ella se inicia, digamos, en la conciencia social a través del padre Llanos. A través del padre Llanos. Ahí esta faceta de cuidadora de enfermos, esta yo no lo conocía, que Sí, vuestra madre... ella iba sé allí que- a ayudar, bueno, cuidadora. Mi madre Pues quería... siendo muy joven. Siendo, Sí, yo- mi madre quería ser misionera. O sea, ella decía, yo quería ser misionera. Pero no misionera para llevar la fe, no, yo quiero ser misionera porque quiero ayudar a las personas. Aliviar los sufrimientos. Sí, Aliviar al final- sufrimientos. Luego no se hizo misionera y entró en la otra gran iglesia laica del mundo, que es el comunismo. Y entonces, bueno, pues se dedicó a ayudar a las personas desde la conciencia social y desde el activismo, claro. Sí, también yo he leído que vuestra casa siempre tenía las puertas abiertas para compañeros de profesión que lo necesitaban. Eso era un bar. Sí, era un bar. Que tu madre Es un centro de... sumamente hospitalaria y Se acogedora. llamaba el Club 29. El Club 29. Porque era la ¿Y Pedrola, qué es lo que hacía? 29. ¿En qué consistía No, ese hombre, Club yo- 29? Pues ahí ha pasado de todo, ahí han pasado todos y de todo. Desde sesiones de espiritismo, ¿no? Sesiones de espiritismo donde las duras. mesas se levantaban. Pero mesas de Porque es que mi caoba. madre era una roja muy rara, porque luego vivía rodeada de estampas de vírgenes y creía Era en el muy creyente. Y espiritismo. rezaba a sus santos, a sus rezaba a vírgenes, sus sí. santos. A actores, a gente actores que necesitaban un sitio para echarse una cabezada. Y A cajas de cartón debajo de las camas que cuando murió Franco yo no entendía muy bien qué estaba pasando, pero ahí hubo un movimiento de cajas de debajo de las camas, o sea, muy duro, ¿eh? Juan y Rafa dejaban propaganda contra el proceso de Burgos, que claro, salían a repartir y no encontraban el enlace. Y entonces Juan, creo que era Juan, nuestro primo Juan, llegaba, tía, ¿te importa guardarme estas bolsas? En ese momento había un zulo ahí que podíamos... Entonces mi madre dijo, mira, yo por supuesto apoyo todo esto, pero busca tu enlace porque yo tengo 3 hijos y lo que no me puedo permitir. Y tenías, Pero y sí, tenías- nuestra casa era una casa muy hospitalaria, pero no estaba la puerta abierta, para nada.
en el sentido Es un sentido de que, simbólico. claro, ahora tú oyes, sobre todo a través del éxito Sí. merecidísimo de mi hermano, que parece que nosotros nos hemos criado en el Palacio de Versalles. En mi casa, pues las cosas estaban muy apretadas, por decirlo finamente. El concepto de la pobreza energética, que no tenía nombre cuando Sí. nosotros éramos chavales, pues en mi casa había pobreza energética. Y como había pobreza energética, un compañero de mi madre, uno de estos hospitalarios que entraba, que recibíamos Sí. allí, pues le enseñó a hacer con una llave y una pinza a trucar el contador de la luz. Con una patata. Una patata. Claro, y entonces nuestra madre, todo lo que nos existía, no le abráis la puerta a nadie, por si era el de la luz. Ah, ya, yo. Claro, si venía Hablando de por la luz, vosotros. cuando- Había que quitar la patata. Sí, hay que quitar la patata, el cable y que eso empieza a correr. Claro, hacían la medición y decían, pero esto os habéis mudado hace poco. Está fuera. Claro, o sea, es que hemos estado fuera mucho tiempo. ¿Tenía sentido del humor vuestra madre? ¿Era una persona Muchísimo. Sí. Era la muchísimo. persona, Una la carismática. persona más graciosa que yo conozco. carismática, divertida? Y rápida, pero rápida, vamos. Y era muy ácida, ¿verdad? O Pues sea, sí. Adri tenía frases lapidarias, pero te tenías que reír porque era rápida, ocurrente, mordaz, brillante. Y te la metía. lanzaba y te quedabas. Era una persona que te exigía un nivel dialéctico y un nivel irónico también interesante. Y yo creo que el humor es la gran base para la supervivencia. Vamos, es que si no. Es que sin humor no se puede sobrevivir. No, y yo creo que mi madre también, una vez más, Mira, en la educación en casa, manejó el humor como una manera de poder De resistencia. de resistencia, De exactamente, de seguir resistencia. hacia adelante y de poder mirarnos y no darle, o sea, reconocer lo que nos pasaba, pero al mismo tiempo no darle una importancia dramática al asunto. Es decir, esto es jodido, pero hay cosas mucho más jodidas. Hay que reírse un poco también de ello. O sea, hay que hacer un ejercicio también un poco de salirse desde fuera. Ejercicio brutal de resistencia contra el sistema, el humor. En casa fue famosa una ocasión en la que estábamos todos comiendo, con los abrigos puestos, y estábamos viendo Falcon Crest. Y estábamos viendo Falcon Crest. Mónica y yo ya éramos mayorcitos, pero bueno, y de repente pues estábamos allí comiendo, que nosotros nunca pasamos hambre por los ovarios de nuestra madre, que se dejó la salud de alimentarnos, pero nosotros hemos comido y hemos cenado pasta con tomate de lata. Bueno, pues estábamos allí comiendo, con los abrigos puestos, y de repente salían, y es que todavía me acuerdo de los nombres, porque salían Chase Gioberti, el Sí, protagonista bueno, y Maggie, la protagonista buena, porque luego estaban los villanos, se abrazaban sobre un fondo de unos viñedos interminables y con la mansión de Falcon Crest al fondo se miraban a los ojos y le decía ella a él, somos pobres, Chase. Y el otro decía, pero nos queremos, y se besaban. Y yo no pude evitarlo y tiré un trozo de A la tele. ¡Pobres! que me cago en su muela, que dicen que son pobres estos, con el viñedo y la... Ahí inventaste la realidad virtual. Tío. O sea, interactuabas con la ficción. Era una cosa interactiva y nos reíamos mucho. Mi madre tenía, y era parte de esta santa indignación, pues una muy divertida mala ¿Y leche. quiénes eran los grandes amigos de vuestra madre? ¿Tuvo así como un grupo de grandes amigos sí, más afines? Con Marsillac, que era muy amigo suyo, Fernán Gómez, Marsillac, Gómez, Jesús Jesús Puente, Puente. Fernán Gómez, Paco Rabanne. Fernán Es Gómez que le hemos llamaban tenido Eva. la suerte de criarnos. No nos veíamos todos los días, pero que sí era gente, no sé si tan habitual en mi casa o que nos encontrábamos con ellos en Bocacho. O sea, era también. muy amiga. Juan Diego. Juan Diego, bueno, Juan Diego era amor. Era muy amiga de Concha Velasco, que ella la llamaba Conchín, Fíjate. y de la Pili, Y de Sara Montiel. y de Sara Montiel, y de la Pili, que ella llamaba Pili a Ana Belén, porque el nombre de verdad de Ana Belén es Pilar. Era muy amiga de Ana. ¿Conserváis algún recuerdo así especial de alguno de ellos? ¿Alguna anécdota en vuestra casa con algo de Paco Rabanne? Debía ser una persona también divertida, ¿no? Yo le pedí en matrimonio y me dijo que sí. ¿Cómo?
pedí a Paco Rabanne el día del estreno de Los Santos Inocentes, me senté en sus rodillas y le dije, ¿te quieres casar conmigo? Y me dijo que sí. Que le viste guapo haciendo de Azarías y dijiste... Tío, claro, le vi más guapo sin hacer. Yo recuerdo que mi primer papel en el cine fue una serie de televisión llamada El Pícaro, que dirigía Fernando Fernández Sí. Gómez, que mi madre me llevó porque el niño que lo iba a hacer se puso malo, me llevó, y la escena eran que dos señores de época venían con unos mosquetes y jugaban conmigo y yo me tenía que reír. Pero yo me asusté y empecé a llorar. Y él cortó y dijo, dejadle, es un actor dramático. Y tenía razón. Y mi madre siempre me lo contaba, Dios te ha dicho que eres un actor dramático, con lo cual... Dios, que era Fernando Fernández Gómez. Fernando Fernán Gómez se quedó con fama de ser una persona muy temperamental por la anécdota que ella a la mierda. A la mierda todo. Pero antes de esa anécdota, lo que había demostrado que era un talento, un Era intelectual, un sabio, un un sabio. creativo. Sí. Y con mi madre fue muy generoso. Y a lo O sea, mejor porque mi madre era una mujer que era muy respetada en el mundo del teatro, pero había hecho poco audiovisual y no se la conocía tanto. Entonces, a mi madre se la empieza a reconocer con la película de Agustín Yáñez, Nadie hablará de nosotros. Pero antes de eso, Fernando Fernández Gómez le había dado una protagonista con José Sacristán en 7000 días juntos. sí. Y ese señor apostó por mi madre porque ya habían hecho teatro juntos, porque siempre la admiró, la respetó y la quería, y era una forma de darle un lugar en lo que realmente te iba a dar, entre comillas, de comer, que era el cine y la televisión. Que yo no sé si Pau ha visto esta película, Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, que Bueno, es una yo creo que- película, yo creo que de mi edad. pues una película que salía con Victoria Abril, si no me Sí. equivoco, Y Lupi, y que salía, pues era vuestra madre hacía de madre de un, no sé si era un torero tal vez, o Sí, era sí, que se había quedado tetrapléjico y que al final, bueno, pues vuestra madre abría el gas. Y era una película muy dramática, pero bueno, pues ella revelaba su gran talento y una película, yo creo una gran película, una película muy intensa. Entonces, muy interesante. Y muy que muy yo, desde bueno. luego, a los jóvenes, si no la has visto, tienes que bajártela de algún sitio. Si me la recomiendas yo, Sí, la veo. sí, yo creo que es una de las interpretaciones que recuerdo, me impactó mucho, ¿no? Además, luego. cuando dice, no, aquí ya no tenemos nada que hacer, refiriéndose, y abre la llave del gas, ¿no? Vuestra madre, o sea, ¿cómo vería actualmente la situación del cine español? O sea, ¿vuestra madre vería que ha cambiado mucho el panorama o realmente, no sé, ¿cuál es la visión que plantearía Pilar Bardem de Yo creo que estaría muy orgullosa porque es para estar orgulloso de la Sí. situación del cine español. Creo que hay muchas más directoras Ujú. que tienen acceso a poder desarrollar sus proyectos. Se está haciendo un cine no necesariamente caro, de grandes medios, pero muy rico en historias, y que está trascendiendo a nivel de taquilla en un momento en el que es muy difícil llevar a nadie al cine, si no es un superhéroe o Claro, una si no es película como algo Dune o comercial. Fórmula 1. Se está llevando la gente al cine y luego también tiene un eco a nivel internacional tremendo. Respeto. Y lo que se te dio en el Festival de Cannes es una prueba de ello, ¿no? Pues son Entonces, 3 películas las que van españolas. Son 3, sí, que está muy bien. Es dentro de las 3.500 películas que han Sí. visto, que van 21, que hay 3 de esas 21 son españolas. Joder. Y hay una cuarta que va a Sertán Regar, que Exacto. se llama Búnker, que es coproducción, pero tiene 80% de producción española. O sea, estaría muy orgullosa y tendría muchas ganas de hacer algo. Pero es verdad que mi madre también por el tema de la enfermedad y la dificultad respiratoria, tuvo que empezar a dejar de trabajar. Y yo a veces le comentaba y le preguntaba, mamá, ¿no lo echas de menos? Y ella me decía, no, ya estoy, no. Pero si le picaba un poquito, le decía, pero una sesión, porque yo sabía que si ella dijera, oye, me gustaría hacer una sesión, algo saldría, aunque sea para pisar un set y no se atrevía por el tema de la respiración, pero yo sé que había algo ahí que le hubiera apetecido trabajar un poquito más en algo muy concreto, ¿no? Yo creo que a mamá le afectó anímicamente esa autorretirada de la profesión por su limitación, por estar, pero canalizó todo eso en AISG, Sí. en defender el derecho de los actores y entonces ahí, que lo hacía sentadita con su ordenador, con sus gafitas apoyadas aquí, poniendo orden con su oxígeno, creo que eso le dio muchísima vida a mi madre y pudo canalizar muchísimas cosas y conseguir muchas cosas. Acompañado de un equipo maravilloso con Abel Abel. Martín,
Sí. Yo creo que también estaría muy orgullosa de tener 3 hijos que además sois tan polifacéticos, porque yo a Carlos le conocía como actor, lo había visto en Celda 211, que me inspiró miedo, la verdad, más miedo que Luis Tosar, ¿no? Porque le veía como más manipulador, más maquiavélico, ¿no? Me pareció una gran interpretación y luego de repente descubro que es escritor. Y yo, no voy a mentir, tuve el prejuicio estúpido de decir, es imposible hacer 2 cosas bien. Entonces, Pues te equivocaste. me envía Badaj, que es una novela que yo recomiendo a todo el mundo, también es el autor de otra novela extraordinaria que es Mongo Blanco, y de repente me encuentro con un pedazo de escritor que si no te hubieras dedicado a la profesión de actor, deberías tener un gran reconocimiento como autor. Lo va a Eh, conseguir. y Las dos eres, cosas. se te presenta como el intelectual de la familia. Yo no sé si pero os lo es, molesta a vosotros. No, al contrario. Yo soy, lo que pasa es que soy muy redicho, pero bueno, no, sí, mi abuela Matilde, la madre de mi madre, decía, este niño habla como un catedrático, decía. Pero cuando tenías 3 años. Sí, cuando tenía 4 o 5 años. Lo cual no ha quitado para que te hayas dedicado al rugby, tú has estado en la selección nacional y al boxeo también, ¿no? Bueno, he practicado deportes varios, pero esos son los 2 principales. Y sí, sí. bueno, y aquí, Mónica, tú te has dedicado también a la interpretación. A mí me gustaría mucho ver esta obra que tienes de teatro, que hablas del Alzheimer, Es el personaje de sí, mi vida. y que es una cosa que se habla, por ejemplo, hemos hablado mucho del sufrimiento, pues por ejemplo, de los adolescentes. Yo he sido profesor, he vivido situaciones muy dramáticas, he tenido alumnas con bulimia, con anorexia, chicas que se autolesionaban, víctimas de malos tratos a edades tempranas. O yo he visto ya maltratadores de chicos de 14 años. En fin, he visto muchas cosas duro, tío. muy, muy feas. Pero también hay otro colectivo que sufre mucho, que es el de las personas mayores de 65 años. Yo ya me encamino hacia eso, estoy a 2 años. Voy a reconocer, además con problemas de salud que ahora no voy a contar, empiezo a tener un poco miedo de enfrentarme a la vejez. Y en mi familia ha habido 2 casos de Alzheimer. Mi madre, a la que cuidé 5 años, y mi abuela. ¿No es un colectivo que también está un poco olvidado? No hay que hablar mal de no hay que hablar más de los mayores. Absolutamente de acuerdo. Yo, para mí, es una de las cosas, para mí, a nivel individual, es mi terror. El terror de la falta de control mental, ¿no? Falta de, sí, de poder manejar tu realidad, ¿no? En ese sentido, he de decir que creo que hablo por los 3, hemos tenido la suerte, tanto con nuestro padre como con nuestra madre, la suerte de no haber tenido que sufrir con ellos una enfermedad larga y complicada. Mi madre, finalmente, y mi padre también con temas de corazón y al final un cáncer, y mi madre con el tema de la respiración, que luego se le complicó. Evidentemente había que estar siguiéndola y acompañándola, pero no, por ejemplo, Su cabeza la tenía perfecta. Sí, 5 años estuve yo con mi madre con una demencia tipo Alzheimer, sí. Que eso debe ser. Bueno, pues fue como cuidar a una niña pequeña, porque yo tuve la suerte de que no fue un Alzheimer con cuadros de agresividad, pero yo vi a mi madre con una mujer que había hecho magisterio, que sabía francés, de repente pues convertirse en una niña de 4 años. Así es. Sí, y entonces yo pienso que es otro de los grandes temas que hay que abordar. Pero Nos vamos... He mencionado una cosa que me gustaría que una de las cosas que nos están intentando ahora, estas maldades hiperpublicitadas, hiperpromocionadas, es el edadismo, por supuesto, y ahora quieren establecer una lucha de edades entre los jóvenes y los mayores. Eso, enfrentarlos. En vez de, para que la gente, en vez de mirar hacia los fondos de inversión y hacia esto, pues piensen que la culpa de que no tengas casa es de los inmigrantes y de los pensionistas. Y eso es horrible y hay que combatirlo a toda costa. Yo sobre todo pienso que es muy importante la acción del teatro, del cine, porque al final luego trasciende de la pantalla. Es que ahora hemos visto, por ejemplo, la película Sorda, premiada con el premio Lux, que ha trascendido a que el Estado realmente reconozca, haga protocolos para las madres que tienen una sordera. Pues a eso me agarro yo, y eso es lo que digo, y eso es lo que hubiera dicho mi madre. El mundo está manga por hombro, cuando no lo ha estado. Estamos en un periodo especialmente triste, pero se siguen avanzando en temas. Y que sigamos avanzando en temas depende de nosotros, de que nos unamos. Por imperativo de tiempo, nos acercamos al final, porque ahora vamos a trasladarnos al Centro Cultural Blas de Otero a hacer una presentación.
y al parecer nos quedan como unos 5 minutos. Sí, no sé, me están haciendo indicaciones desde el otro lado. Esto al parecer no se debe hacer, pero y yo no quisiera finalizar pues esta gratísima charla, primero sin daros las gracias por Por vuestra favor, muchísima vosotros. generosidad y sin dejar en el tintero algo que os gustara añadir o decir. Yo os cedemos a los tres la palabra El para minuto de oro. que añadáis lo que queráis de vuestra madre, de vuestra profesión, de vuestro compromiso, que hagáis cada uno una reflexión final y para invitaros a que, bueno, a que sigáis nuestras actividades. Somos muy pequeños, pero somos muy ambiciosos. Pero con un gran corazón. Y solo nos mueven dos intereses, promover la cultura y el compromiso social. Queremos también organizar pues, un festival benéfico, recaudar fondos, pues yo qué sé, para Gaza, para... Y entonces, pues bueno, contar con vuestra solidaridad y vuestro apoyo. Yo creo que Ahí estaremos, detrás- contar, por favor. detrás está vuestra madre, que es un poco No, hombre, para nosotros es un honor y es una obligación. y el minuto de oro, por supuesto, es para vosotros. Pues yo quiero añadir lo que reconocer y un poco subrayar lo que acabas de decir tú, una asociación que se llama Pilar Bardén, Rafael, Pau y toda la gente que lo habéis creado, con el único fin de crear una conciencia, un apoyo, una red social a situaciones, a personas, a asociaciones que lo necesitan y traer cultura. ¿Qué es cultura? Cultura es muchas cosas. Cultura es pintura, cine, teatro, música, ballet, ópera, todo, cómic. Pero yo creo que la cultura bien hecha y bien consumida realmente crea una experiencia de cambio, porque traspasa lo teórico, traspasa lo intelectual, lo mental y te convierte en protagonista de una experiencia. Y es ahí cuando realmente entiendes y empatizas con el otro. Y ese es el poder de la cultura. Y agradeceros hacer este ejercicio que sabemos que no es fácil. No. Y estáis con un Les va a movimiento de costar, contra ¿sí? y que justamente por eso tiene la grandeza que tiene. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Bonita. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, hay una frase que siempre dice mi hermano Carlos, o la podemos también decir nosotros, y es que nosotros intentamos los tres no hacer nada que avergüence a mi madre y hacer todo lo que de lo que mi madre estaría orgullosa. Mi madre hoy estaría aquí. Uy, está. Está. Pero vamos, si hubiese recorrido los kilómetros que hagan falta con su máquina de oxígeno para apoyaros, porque antes lo que habéis hablado, hace falta crear una red y donde la gente que tiene unas inquietudes similares no se sienta desasistida ni sola y pueda encontrar un lugar de encuentro con similares o con diferentes, pero donde pueda caber el diálogo, ¿no? Y la comprensión. Así que toda la suerte del mundo, sois muy valientes, mi madre también lo era, y aquí estamos y contad con nosotros para lo que necesitéis. Antes de darle la palabra a Carlos, decir que detrás de todo esto ha habido muchísimo trabajo. Y no solo de Pau o mío, que es a los que se nos ve. Hay gente que está detrás, al otro lado, como Fernando, Muchísimo que ha organizado. hecho un esfuerzo descomunal de organización con una generosidad absoluta. Gente como Lola, que es una abogada ya jubilada, que también está haciendo todo el papeleo, que es terriblemente complicado, y que todo esto se ha hecho desde la generosidad y sobre todo desde la convicción, porque como vuestra madre no nos resignamos. Y aunque yo a veces tenga un punto de pesimismo, ese pesimismo se convierte en santa indignación. Y vamos a intentar cultivar esa santa indignación y Con humor. con humor y luchar por un mundo, en fin, por lo menos en nuestro entorno, donde las personas no se sientan solas. Es que en el momento que Claro. que creas una situación en tu comunidad, eso Y además ya estamos creando, porque el otro día, esto no lo saben mis compañeros de asociación, yo estuve en San Fernando de Henares, también con un Ateneo Libertario que organizan encuentros, me pidieron que fuera a hablar un poco, y allí yo también les expliqué lo que estábamos haciendo y se mostraron muy interesados, que es un barrio obrero. Entonces nuestra ambición sería ir creando una red para hacer
pues actos, no buscamos ninguna clase de protagonismo, ninguna clase de beneficio personal, porque esto es una asociación sin ánimo de lucro. Pero no voy a mentir, sí que nos gustaría a lo mejor organizar un evento y sacar un montón de pasta para enviarla a Gaza, a Palestina. Y a la Cañada Real. y a la Cañada Real. Exacto, esto Efectivamente. lo consultaremos con Que vosotros tenga luz. porque nos gustaría tener, pues eso, vuestra Por y bueno, supuesto. autorización para ver a quién, pero sí tenemos esa ambición, generar recursos para ayudar al que lo necesita. A ver si lo conseguimos. Carlos. Nada, bueno, ya está dicho todo. Yo solo decir que digan lo que digan. Lo más antisistema que hay hoy en día, lo más punky que se puede hacer es militar en la bondad. La bondad es revolucionaria. Y eso es una cosa que mi madre me enseñó. Bueno, y con esa... Con esta cita tan preciosa. ¿no? de la... Sí, el intelectual. Y que bien hemos comido en la marea, ¿eh? Que hemos comido muy bien en la marea. Increíble, increíble.